En este video se les contará la historia del Torneo de los Caballeros, cómo fueron evolucionando y adaptándose las armas para poder llegar a ser lo que es conocido como la historia ahora. El cómo pasaron de ser armas muy peligrosas a posiblemente un deporte que ha perdurado hasta la actualidad, obviamente con algunas modificaciones. El golf, que su significado es palo en holandés, puede tener un antecesor en la modalidad de introducir con un palo una bola dentro de un agujero sobre hielo. El golf empezó su desarrollo durante el siglo XV y se hizo tan popular en países como en Escocia que en más de una ocasión se debatió en el Parlamento las consecuencias negativas que éste desarrollaba en los jóvenes, alejándolos de las prácticas más útiles como por ejemplo el tiro con arco. Pese a esto, se siguió practicando hasta la posteridad. Las primeras pelotas de golf eran conocidas como feather rice, que, que proviene de la palabra feather, pluma en inglés. Eran simplemente pelotas lisas que construían su superficie con una bolsa rellena de plumas de ganso húmedas. El hecho del que estaban hechas este material era porque se consideraba durante la época que al estar rellenas de plumas tendrían menos resistencia al aire y por lo tanto podrían volar más lejos. Cuando se llegaba a llenar esta bolsa de plumas, se le cosía. El tiro con arco. El tiro con arco en el Renacimiento no era considerado como deporte, sino como arma para la guerra y la caza, ya que fue el arma principal en los países de Asia, América, África Central y región ártica. En el siglo XI, los normandos crearon un arco grande llamado longbow. Utilizaron contra los ingleses en la batalla de Hastings. El longbow es, mejor dicho, el arco largo inglés. Era un poderoso tipo de arco largo de un gran tamaño, cerca de los 2 metros de altura. En la época del Renacimiento, tras la llegada de algunas armas que eran consideradas máquinas de matar, tanto los torneos y la práctica de tiro con arco perdieron su importancia en el campo de batalla. Pero aún así, el tiro con arco siguió siendo practicado como ejercicio mental y físico, de bajo costo. En el siglo XVI del Renacimiento, el reto y la diversión que supone disparar con arco garantizó su existencia. Esto hizo que el rey Enrique VIII promovió el tiro con arco como deporte oficial. A partir de 1600 se crearon todo tipo de sociedades. Las competiciones y los torneos servirían para medir la categoría de cada una de ellos y de los aspirantes. El ganador se mostraba con una escultura de los inmortales. Justas y torneos. Los torneos medievales fueron competencias de caballería que se celebraban en la Baja Edad Media y el Renacimiento. A partir de los siglos XII y XVI se denominó justa al combate que se hacía entre dos contendientes a caballo y con lanza para justificar el derecho de alguno. Aquí los caballeros acreditaban su destreza con el manejo de armas. Sin embargo, las armas empleadas en estas contiendas eran diferentes. En las justas se usaban armas verdaderas, ofensivas y defensivas, resultando gravemente heridos e incluso muertos, mientras que en los torneos casi siempre se utilizaban armas simuladas. La finalidad principal consistía en derribar al contrario con la lanza o propinar un número determinado de golpes. Los caballeros iban totalmente cubiertos con armas de placas, a veces ricamente forjadas, y el premio del vencedor consistía en apropiarse del caballo y del arnés del vencido, que debía pagar un rescate para recuperarlos. Una de las reglas que existían era romper 3 lanzas con cada campeón o aventurero que llegase a la palestra. Para ello, los jueces mandaban a un heraldo para publicar en voz alta las leyes del duelo y los capítulos de las justas. Asimismo, los jueces medían las armas y señalaban su puesto a cada combatiente, de modo que ambos tuvieran iguales ventajas de luz y sombra, dando señal de arremeter, que era el comienzo de la justa. Las justas se celebraban de sol a sol. La natación. Con el Renacimiento surge el arte de nadar en Europa y se replican los primeros textos dedicados a la natación.
Entre las costumbres de los lugareños, la natación ocupaba un lugar preponderante en el periodo estival. En 1567 y bajo el reinado de Felipe II tuvo lugar una solemne ceremonia para la que fueron derribados todos los baños que había en Granada. Así la gente olvidó la costumbre de lavarse en España. Hay evidencias de que en el siglo XVI, en las universidades inglesas, en el periodo estival, los estudiantes tenían por costumbre nadar en el río Támesis para combatir el calor, pero el número de ahogados era elevado, motivo por el cual prohibieron dicha actividad en 1571. Con el Renacimiento cobró importancia el culto al cuerpo y la natación, y tuvo un considerable auge. La lucha también gustaba a todos, no se podía golpear al adversario por debajo de la cintura. No se celebraba ninguna fiesta bretona sin un torneo de lucha, y los campeones de esa región gozaban de un justo renombre. Pudo escapar el joven de la vigilancia de la dama. Observa en sus oraciones y conseguir así la primera de una serie de victorias. Los gentilhombres no despreciaban poner a prueba su suerte. Se cuenta que Bertrand du Guesclin solo tenía 17 años, una tía suya lo había llevado a la iglesia mientras se desarrollaba un torneo en la población. Pelea con armas. La pelea con armas empezaba con espada leonesa del siglo XI. Esta es una espada alto medieval con vaina totalmente funcional y con punta de seguridad. Fue un modelo muy popular que ya usaban los normandos durante las cruzadas y se extendió por toda Europa. También llevaban almete. Es un casco de hierro de poco espesor, también llamado casco calvo plana. Este tipo de cascos sin facial fueron ampliamente utilizados en Europa y las cruzadas, en el siglo XI y XII. La daga se utilizó en toda Europa. Fue muy popular entre los cruzados. Su diseño sencillo es ideal para el uso con un guante de malla. Hacha de guerra con pico. Esta hacha, especialmente la caballería, necesitaba un arma de mango corto con la que golpear contundentemente y un pico con el que perforar celdas y petos.